enorme influencia. Barrios judíos en las ciudades de Europa, o en las comunidades agrícolas, por ejemplo, de Rusia, de la Rusia zarista. Hubo incursiones para matar judíos, se mataron miles de judíos así. Y había un odio promovido por la burguesía que sentía celo de la capacidad de los judíos de hacer negocio y de acumular capital, porque son sumamente hábiles para eso. Entonces, los competidores siempre eran los que promovían el odio racial contra los judíos, por esa razón, y se adueñaban de su riqueza. No solamente los nazis lo hicieron muchas otras burguesías en Europa, muchas otras. ¿Verdad? Esto es importante, o sea, no hay que olvidar que los judíos eran perseguidos, y eran también víctimas de crímenes horrendos, de despojos horrendos. Lo increíble es que ellos, que han sufrido eso como pueblo a lo largo de toda su historia, lo increíble es que ellos hagan lo mismo con el pueblo palestino. Eso es lo increíble. O sea, que apliquen el mismo método de los nazis a los palestinos. Ellos que sufrieron, ellos que perdieron a 6 millones, ellos que perdieron todo en Alemania, en Polonia, en todos los países, en Francia, en todos los países donde los nazis ocuparon territorio, ¿verdad? Les quitaron todo, les confiscaron todo, los asesinaron, mandaron a campos de concentración. Eso fue horrendo. Y ellos hacen lo mismo ahora. O sea, eso es lo más terrible, creo yo, que puede ocurrir. Ya no hay tiempo de leer tantas cosas. Quiero leerles esto, fíjense bien. En el censo de 1922, en Palestina vivían 757.182 habitantes, que eran árabes, de los cuales 590.000 musulmanes suníes y 156.000 chiíes. Habían beduinos, es decir, caravanas de errantes, nómadas, 73.000 en Beerseba y al sur y al este de Beerseba. Y los judíos solamente eran en 1922 83.694. Pongan cuidado. En su mayoría inmigrantes askenazíes. Habían también drusos, sirios, sudaneses, caucásicos, egipcios, griegos y árabes. En general vivían en armonía, bajo el dominio colonial británico, pero en general habían excepciones, pues judíos que atacaban árabes, árabes que atacaban judíos, y entre ellos también a grupos árabes que atacaban otros grupos árabes para pasarse la factura por el poder. También había eso, pero en general había armonía, en general. Sigo. En 1947 el grupo terrorista, que es ¿cómo te dijera yo? El origen del actual ejército sionista, se llamó Sahal, no sé cómo se pronunciará esto, pues, ¿verdad? Y sobre la base de otras organizaciones terroristas, que era Haganah, fundada en 1920, Irgun y Stern. Todos esos eran grupos terroristas, literalmente terroristas, que van a matar y matar y matar para ocupar tierras allí en Palestina, literalmente. ¿Verdad? Después vino la guerra del 67, bueno, la del 56, después la del 67. Los árabes siempre perdieron la guerra, los sionistas fueron armados y financiados por los judíos que viven en Gran Bretaña, por los judíos que viven en Estados Unidos, por los judíos que viven en Francia y por los gobiernos de cada uno de esos países, porque la influencia de esos judíos que son de mucho dinero sobre los gobiernos de esos países es enorme, como por ejemplo con Trump. También con Biden, pero con Biden es menos que con Trump. Lo fue con Clinton. Tienen mucha influencia. El lobby judío es de mucho poder. Tienen medios de comunicación, tienen estudios cinematográficos, tienen imprentas que deciden qué se publica y no.
en Estados Unidos, en las fuentes de poder y en Europa. Hay grandes estudios de Hollywood que son sionistas y que hacen películas para alabar al sionismo y para colocar a los palestinos como los chicos malos de la película, como los terroristas. Yo te pregunto a vos, si te llegan a quitar tu casa a la fuerza, ¿vos tenés derecho a defenderte, sí o no? Te llegan a sacar a la fuerza, armado, y te matan a 2 de tus hijos. ¿Vos tenés derecho a defenderte o no? El derecho a la defensa. Que mira que la solución política que convivan, sí que convivan, pero ese es el territorio palestino. La famosa solución de 2 estados, un territorio, no sirvió para nada, sirvió para fortalecer al sionismo. El territorio palestino cada vez es menor, van avanzando, van sacando a la fuerza a los palestinos, porque cada vez son más colonos judíos, lógico, por el crecimiento poblacional natural y porque siguen llegando judíos de otros países, a costilla del pueblo palestino. Saben, les quiero contar esto es muy importante, espérenme, voy a buscar ese dato porque esto es muy importante. 700.000 colonos judíos viven en las tierras palestinas ocupadas, porque en el 67 ocupan territorio que no les correspondía. La división territorial que les regalan en el 48 ya no existe, porque los israelitas, por la fuerza, se tomaron territorio palestino. Entonces hay 700.000 de los israelitas que viven en esas tierras que les ocuparon por la fuerza a los palestinos, al margen de lo que ocurrió en el 48, ¿me entendés? 70.000 viviendas y estructuras han sido demolidas por Israel en esos territorios. 70.000. Cisjordania, que se supone que es tierra palestina según el acuerdo original, el 60% del territorio ya está ocupado por Israel. Los palestinos no se pueden mover de un sitio a otro si no es con permiso de Israel. Los palestinos no pueden importar ahorita con la crisis de la pandemia mascarilla o jeringa o alcohol gel sin permiso de Israel. Vean qué horrible. Y es su tierra. Y se supone que son autónomos. Pero a la fuerza. En 1980 Israel se adueñó de Jerusalén. Jerusalén se suponía que era una ciudad administrada por Naciones Unidas y que era para toda la humanidad. Porque ahí están templos sagrados de los musulmanes, templos sagrados de los judíos y templos sagrados de los cristianos. Pero entonces vino Israel y ocupó Jerusalén a la fuerza. Dice, este es mío y aquí es mi capital. Solamente el 13% de Jerusalén Oriental es ahora para los palestinos. Solamente el 13%. Espérame que yo te quiero buscar este dato que me parece sumamente importante, es cómo están distribuidos hoy los palestinos, ¿verdad? Porque, digo, es de espanto, o sea, cómo el pueblo palestino ni siquiera es posible, aquí está, que vivan en su territorio. Fíjense bien, hay 5.600.000 palestinos hasta 2019 que viven en campamentos de refugiados después de la guerra del 67, después de las intifadas. El 28% de esos refugiados viven en 58 campamentos oficiales de Naciones Unidas. 10 en Jordania, 9 en Siria, 12 en Líbano y 19 en Cisjordania, incluida Jerusalén, y 8 en la Franja de Gaza. 100.000 palestinos han sido asesinados desde 1948. Más de 1 millón de palestinos